Suma Oro y Takeronaka. Hoy día vamos a hacer la clase 7 para ver problemas con multiplicación. Así que, como dice, es el objetivo. Y vamos a ver, tienen que saber previamente los números hasta el 9.999, pero vamos a continuar, vamos a ver hasta inclusive el 99.000, o sea, van a ser capaces de hacer eso, aunque no van a ver números tan grandes, ¿ya? Pero sí números mayores que estén 9.999. Ya, van a tener que, ustedes deberían ya saber, leí y escribí algunas oraciones en la Aymara, sencillas, y tienen que saber extraer información de textos y plantear y resolver problemas matemáticos, esto con multiplicación, además de las tablas de multiplicar, ¿ya? Sin embargo, ustedes van a poder usar también la calculadora, no tengo problema porque igual con la práctica van a aprender a multiplicar mejor. Ya. Recuerden que es más fácil, mientras más multipliquen, más problemas hagan, van a ser más capaces de hacerlo más rápidamente, más, ser más fácil. Entonces, Jaucanakas, mama, ¿cuántos son, señora? Eso es el tema de hoy día. Entonces, Kichuruk ma mankat walka a la señani. Hoy de un alimento harto compraremos, por eso vamos a tener que multiplicar. Vamos a resolver problemas de Inmara. Como dije, podemos hacer calculadora, aunque mejor que lo hagan a mano para que se acostumbre y sea más rápido y más fácil para ustedes después multiplicar. Primero vamos a recordar algunos alimentos, lo mismo que vemos siempre: pan, anta, bebida o agua, uma, carne cruda es aicha, pollo, chiuchi, harina, haku, papas, choque, huevo, cauna, sal, hayu, plátano, pocota, pescado, chalwa, arroz, arusa, leche, milky. ¿Ya? Y entonces vamos a decir que el verbo volver es cutiña y vamos a decir que cuti es vuelta o vez. Entonces, por ejemplo, cuando digo 9 por 7, también podemos decirlo como eh, 9 veces 7, que es igual a, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 63. 63. Ya, y entonces en Aymara sería entonces 9 es Yatunca, el Cuti es vez o veces, 7 es Pacalco, sí, Yatunca, Cuti, Pacalco, mismo que dice 9 veces 7, y como dijimos 63, entonces sería Sojtatunca, bueno, de los colores, el azul más claro es las decenas, Kimsani Wa, son, recuerda que la wa significa son en estos casos, 60, 6 decenas, Soctatunca, y el ni puede ser, significa como y 3, Kimsa. Ya, entonces, ahora vamos a ver números más grandes. Entonces, el mismo esquema que usábamos antes, lo vamos a ocupar, pero vamos a incluir el Tunca acá. El esquema que está acá se va a repetir. Después, más adelante, las centenas de mil van a ser pataca de nuevo, va a repetirse pataca, se van repitiendo. Como cuando digo 10.000, 11.000, 12.000, 20.000, 30.000, entonces se repite. Entonces, por ejemplo, si quiere decir 55.555 serían pescatunca, pescahuaranca, pescapataca, pescatunca, pescani. Siguen ese orden, ¿ya? El huaranca solamente se va a decir una vez, inclusive lo pueden usar como el punto cuando hacen un número, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, otro ejemplo más. Por ejemplo, si yo multiplicaba 783 por 24, serían 18.792. Este punto va a ser como el Huaranca, ¿ya? Entonces serían Tunca, porque solamente uno, no hay Mayatunca, Mayatunca, Tunca, Quimsacalco, Ni, que sería 18, 18, Tunca, Quimsacalconi, Huaranca. Recuerda, el punto más o menos sería como el significado en el sentido de este huaranca, de estos 1.000, ¿ya?
Kimsa, Tunca, Kimsa, Calconi, Huaranca serían 18.000. Tunca, Kimsa, Calconi, 18. ¿Ya? 1000. 792, 700. Pacalco, Pataca, 92. Yatunca, Tunca y 2. Payani. Acá el ni se va a repetir dos veces porque como dijimos, los esquemas se van repitiendo. Se van a ir repitiendo. Ahí en otra forma lo vamos a ver ahora. Ya. Entonces el objetivo primero acá van a tener que resolver dos problemas con multiplicación muy fácil porque como dije pueden usar si que quieran la calculadora y por si acaso lo vamos a ver así también. Por ejemplo, veamos acá cómo se hace a mano. Sería 9 por 8 son 72. Eh, colocamos el 2 acá y el 7 acá, lo sumamos a 9 por 2 son 18, más 7 serían 25, que dejamos la unidad de 5, dejamos la unidad de 5 y continuamos con el, multiplicando el 5 que es 45, 45 y le sumamos 2 del 25, 25 sumamos la decena de 2 serían 27, 27 más 9 por 5, 45, más 2, 57. Serían 4 arriba y 9 por 1 son 9, más 4 serían 13. 13.752 sería entonces, como es una, no se dice Mayatunca. Yatunca, Kimsani, Huaranca. Acá sí repite el ni porque es unidades de mil, igual que acá. Recuerda, las unidades siempre tiene el ni. Tunca, Kimsani, Huaranca, Pacalco, Pataca, Pescatunca, Payanigua. Entonces hagan ustedes estos dos, multipliquen y coloquen primero el número que corresponde a la decena de mil, unidad de mil, centena, decena y unidad. Recuerde que cuando es solamente una, en estos casos, solamente se coloca no se dice maya, solamente tunca, huaranca, pataca, etc. Y cuando es cero, no se dice nada en ese lugar. ¿Ya? Por si acaso acá está escrito los números en Aymara. Y acá voy a colocar puntaje. El puntaje máximo son 5 puntos. Son 0,5 puntos, medio punto por cada uno de estos cuadros completos. Ya, entonces vamos a ver. Para decir lo que yo tengo. Como digo, lo que yo tengo. Soy lo mismo. Solamente escribo las sílabas nitua. Para decir tengo, lo que sea. Por ejemplo, anu nitua, tengo perro. Cuyaca nitua, tengo hermana, etcétera. Para preguntar un precio, decíamos preguntar Caucas, el producto que vamos a preguntar, y después ja. Por ejemplo, Caucas Antaja, ¿cuánto es el pan? Caucas Jacuja, ¿cuánto es la harina? Y así, solamente varía el producto que estoy a preguntar. También hay una otra forma que sería colocar al revés, pero ya. Y cuando la diferencia va a ser que cuando sean varios, lo único que voy a hacer, de nuevo Caucas y la cantidad del producto que yo voy a preguntar y después no lo mismo. Lo único que voy a variar es de colocar la cantidad de lo que yo voy a preguntar, pero está en azul porque también es un número. Entonces, por ejemplo, si yo quiero preguntar Caucas, Kimsa, Pocotaja, ¿cuántos son? ¿Cuántos son qué? ¿Cuántos son? 3 plátanos. 3 plátanos. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es 3 plátanos? ¿O cuánto es el valor de 3 plátanos? Y si decíamos el precio, preguntaban el precio después, entonces el precio se decía el producto, la X para indicar que es el sujeto, estamos preguntando sobre ese producto, el número, que es el precio del producto, Colquewa.
Por ejemplo, y si son varios, vamos a hacer lo mismo que antes. Lo único que vamos a cambiar es primero la cantidad de producto, después lo mismo, el producto, el número y colquegua. Entonces, por ejemplo, acá, si quiero decir lo mismo que coloqué antes, las tres plátanos. Tres plátanos, kimsa pocotaj, pusipataca, pescatunca, colquegua. Que significa tres plátanos son, para no colocarlo al final, 450 pesos. Recuerde que en rojo, este rojo va a indicar que son los pesos y las terminaciones guas significa que son. ¿Ya? Ya, entonces, sí, quiero hacer un diálogo, una conversación. Voy a preguntar entonces la cantidad de producto y después casa también. Otra forma de hacerlo. No varía el orden, no varía mucho cómo se entiende, cómo se produce. Entonces, por ejemplo, debe ser la cantidad de producto, la cantidad del producto terminado en X, casa. O casa, la cantidad de producto y la ja al final. Se dan cuenta que la ja y la sa se van intercambiando. Ya, entonces, un ejemplo. Vamos a ver, bebidas como la Gatorade. Sería Caucas Soj, contemos, Maya, Paya, Quinza, Pusa y Pesca, Socht. Caucas Soj Taumaja, ¿cuántos son o cuánto es 6 bebidas? Pongamos que vale 1200 cada una. Entonces, vamos a hacer multiplicación. 1200 por 6 serían 7200. ¿Cómo respondo yo? La cantidad de producto, la respuesta completa sería la cantidad de producto, el producto, el nombre del producto en sí, el número o precio que va a salir el resultado de esto y después colquegua. Parecido como lo que hemos visto antes, pero agregamos la cantidad simplemente. Entonces, por ejemplo, eh, si son 6 bebidas, sería lo mismo que acá. Sojta umaja o sojta umaj, pa calco guaranca, pa pataca, colquegua. Pa lo mismo que paya. Sería entonces 6 bebidas son 7200 pesos. A ver, este es un ejercicio de la misma forma como está acá. Cambié producto y cambié precio. Acá dice cuánto, está preguntando cuánto cuesta, cuánto es, cuántos kilos, 5 kilos de carne. Esta T indica que son D sobre esto, ¿ya? Entonces acá tienen que escribir la operación, igual como antes, y ese con la anterior. La multiplicación, que voy a multiplicar, coloque el resultado acá, y después la respuesta completa. Recuerden que la respuesta completa es solamente repite esto mismo de la pregunta, la cantidad y el producto, igual como acá, y después el precio total, seguido con la palabra colquegua. ¿Mm? Son 2 puntos por plantear y resolver esto, 2 puntos por la respuesta escrita en Aymara. Ahora, otra forma también para ver esto, si usted ve un texto, algo escrito, por ejemplo, esto que está acá, va a tener que traducirlo. Recuerde cuando yo decía que terminaba una palabra con nito, significa que lo tengo. Es lo que tengo yo. Y van a tener que averiguar cuánto cuesta el producto, de acuerdo con lo que dice acá, las instrucciones que están acá, y los datos que salen acá los va a tener que transformar en un planteamiento del problema, resolverlo y escribir la respuesta. Por ejemplo, aquí dice, Nayaj milkinitua. ¿Qué significa eso? Yo tengo leche. Ma milkit litro, papal copataca, soctatunca colquegua. Este ma significa maya también. 1 litro de qué? De leche. ¿Cuánto cuesta? Pacal copataca son 700. Soctatunca 60. Colquegua. 1 litro de leche entonces valen 760 pesos.
Ya. La pregunta entonces es, ¿Caucas tuncapayani milki litroja? ¿Caucas tuncapayani milki litroja? Eh, ¿Qué significa entonces? Es, ¿Cuántos litros? Tuncapayani. ¿Qué número es Tuncapayani? Son 12. ¿Cuántos son 12 litros de leche? Entonces hagamos la multiplicación, planteemos. Sería entonces la multiplicación. ¿Qué multiplicaríamos? 760 por los 12 litros de leche, que sería en total 9120. Y tenemos que escribir entonces, pensemos cómo le diríamos en español, que la respuesta completa serían 12 litros de leche. 12 litros de leche son 9120. 12 litros de leche, lo mismo que está acá. Tuncapayana y microlitroja. Tuncapayana y microlitroj o litroja. Yatunca Huaranca 9000. Pataca 100. Patunca 20. Colquegua, que significa 12 litros de leche son 9.120 pesos. Ya. Y ahora, ustedes van a tener que buscar la información que está acá, la pregunta que está acá, va a indicar cuántos kilos, litros le están pidiendo. Y acá también dice de qué producto estamos hablando. Y van a tener que calcular, hacer la respuesta solamente en Aymara. En Aymara, igual como acá, pero sin una parte en español, similar como la primera que está acá. ¿No? Entonces van a tener que hacer el planteamiento acá, resolver y colocar. Son 4 puntos, 2 por planteamiento y 2 por la respuesta. El desafío de hoy día tiene que ver con lo que hemos visto antes. Entonces van a tener que averiguar otra cosa, una pregunta. Le van a preguntar a su mamá, a su papá, a su hermano, su hermana, no sé. La persona que esté haciendo las compras en su casa, calcule más o menos cuánto de ese producto que consume tal vez diariamente, ustedes compran a la semana. Si compran muy poco de ese producto, tal vez puede calcularlo al mes, pero prefiero que sea la semana. Entonces, la semana sería para el quórum y el mes Paxi. Vamos a calcular. Por ejemplo, imaginemos que yo compro cerdo, chanchito, cuchi, y el kilo de cuchi, kilo de chancho, vale 3.790. Si yo calculo que consumo 6 kilos en la semana, para calco, quórum, en la semana, entonces lo que tengo que hacer obviamente sería multiplicación 3.790 por 6. Veamos cuánto es. Y la respuesta sería, en Aymara, Pakalkorum, en la semana, Sohta Kuchit, kilo, 6 kilos de chancho. El precio sería Patun Kapayani Huaranca, Patun Kapayani Huaranca, Pacalco Pataca, Pusitunca Colquegua. ¿Alguien puede saber qué precio estoy diciendo yo? Patun Kapayani Huaranca. Patún Capayani, ¿cuánto es Patún Capayani? 22. Huaranca, 1000. 22.000. Pacalco Pataca, 700. Pusitunca, 40. Colquegua. Serían 22.740 pesos. Eso es lo que son por 6 kilos de cerdo en una semana. Sigamos entonces. Ahora el desafío es para ustedes. Como dije, tienen que averiguar. Elijan un alimento que consuman comúnmente. Coloquen su precio. Tal vez uno de los que ya usaron. Ya saben cuánto es. Vean cuánto consumen, cuánto compran, cuánta cantidad de estos productos hacen la semana. Kilos,
Si son choclos, por ejemplo, serían unidades. Si son, por ejemplo, harina, serían kilos de harina, por ejemplo. ¿Cuánto de eso? El número acá, la operación que tiene que hacer acá y finalmente escribir la respuesta en Aymara. Por ejemplo, eh, Pacalcorum en la semana. eh, yo en la semana, no sé, puede ser que en el pescado compra, eh, el precio sea de, o valen 5.800 por ejemplo. O 30.000, porque tal vez comemos mucho pescado en la semana. Así que usted tiene que colocar eso. Y de la misma forma, parecido como el que está acá. ¿Ya? Voy a explicar algo antes de que... acá están los puntajes. Y, y esto es para más adelante. Esto es un anuncio. Ustedes van de que es un afiche parecido a esto que está acá, de acuerdo con lo que usted quiera, como usted quiera. Pero lo importante es que usted va a hacer en 2 semanas más, vamos a hacer cálculos para hacer una ficha de esto como si usted estuviera ofreciendo una carta, una caja de productos, de alimentos, igual como hacen delivery, en los cuales dicen que pueden ofertar un producto ahora que estamos en cuarentena. Entonces puede hacer algo así como eso. Entonces va a tener que elegir algo así como esto. 3 productos, el precio unitario, la cantidad de cada una de lo que voy a dar en mi canasta, y van a tener que calcular el precio total y escribirlo todo en Aymara. O sea, está dirigido a personas que hablan Aymara. Esto es para dentro de 2 semanas, así que no lo hagan ahora, no les he dicho cómo hacerlo. Esto implica que tienen que sumar y multiplicar. Eso no lo hemos hecho todavía, así que no lo hagan. No tienen que hacerlo, solamente un adelanto, ¿ya? Por eso tampoco le di espacio para nada. Bueno, eso es todo. Jique sin cama, ya te creen acá. Resuelvan todo, háganlo bien para que se haga un buen puntaje.